Me enteré por accidente. No por una llamada, ni una carta, ni siquiera un mensaje breve. Fue una foto en las redes publicada por una prima lejana, la que me lo reveló Damián, se casaba. Mi hijo, el mismo al que abracé durante noches enteras, cuando tenía fiebre, el que me decía mamá, no te vayas nunca, mientras le acariciaba el pelo. Ese hijo se casaba, y yo no estaba invitada. Pasé horas frente al móvil mirando y remirando esa imagen. Era una postal perfecta, él radiante, posando junto a una mujer con vestido blanco y sonrisa de portada. Detrás la finca, mi antigua finca, aquella que construimos con tanto esfuerzo cuando aún tenía fuerzas para levantarme al amanecer, caminar entre hileras de viñas y negociar con distribuidores que no sabían pronunciar mi apellido. Ahora decoraba la boda de mi hijo, y yo no formaba parte de ella. No dormí esa noche, ni la siguiente. A la tercera mañana, mientras abría la reja chirriante de mi casita rural en Ourense, encontré un sobre sin remitente en el buzón. Dentro un billete de avión a Madrid. Ida, clase turista. Salía en 2 días. Y una nota escrita con una letra que no reconocí al instante. El violeta combina con los viñedos. No te rindas. Leí esa frase tantas veces que casi podía saborearla. Violeta, como mi pañuelo favorito, el que usaba en las vendimias, como las flores silvestres que mi madre plantaba bajo las ventanas. Algo en mi pecho se aflojaba con ese color. No tenía razones para ir, pero tampoco tenía razones para quedarme. No había exigencias en esa nota, solo un empujón delicado. Abrí el armario, saqué el único vestido que conservaba aún con etiqueta, uno liso, color vino, sin pretensiones, y lo metí en una maleta pequeña, junto con unos zapatos bajos y mi cepillo de madera. El avión despegó a las 9:35. Cerré los ojos mientras subía entre nubes, preguntándome si este viaje era un error o una última oportunidad de recordarles quién era yo. Cuando aterrizamos en Madrid, el aire me supo distinto. Afuera el cielo estaba despejado y alguien me esperaba. La finca no era como la recordaba. Todo había cambiado menos el viento. Ese viento seco y persistente que bajaba de los montes y cruzaba los viñedos con olor a uva madura. Las paredes antes teñidas de cal sencilla, ahora brillaban bajo capas de pintura marfil. Luces colgaban como racimos desde los olivos y un cuarteto de cuerdas tocaba melodías que no sabían a casa. Bajé del taxi con el vestido vino ondeando a la altura de las rodillas, agarrando con fuerza mi bolso pequeño. Nadie me esperaba. Caminé despacio por el sendero empedrado, tratando de disimular la inseguridad en mis pasos. Invitados elegantísimos reían y posaban para fotógrafos con copas de champán francés en la mano. Nadie me reconocía, ni siquiera una mirada de duda. Yo era invisible en mi propia historia. Me acerqué a la mesa de organización. Una joven impecable con un pinganillo en la oreja y sonrisa robótica me preguntó el nombre. Argelina Velasco, respondí. Dudó un segundo, revisó su lista digital y forzó una sonrisa de compromiso. Me pidió que la acompañara. Cruzamos todo el jardín. Las mesas principales adornadas con orquídeas importadas y servilletas bordadas estaban repletas. Hijos de bodegueros, influencers, socios del nuevo proyecto vinícola de Damián. Todos brillaban. Me condujo a un rincón oculto detrás del escenario, junto a un generador que zumbaba sin descanso. Allí una mesa auxiliar redonda y una única silla de plástico aguardaban, flanqueadas por 2 cubos de basura industriales. «Puede esperar aquí, señora», dijo la organizadora evitando mirarme a los ojos. Me quedé de pie unos segundos sin saber si reír o llorar. En el aire flotaba el aroma de las flores. Mezclado con el hedor del desperdicio, me senté con cuidado. Desde allí apenas podía ver el altar improvisado entre barricas decorativas. Busqué con la mirada a Damián, pero lo vi de lejos, riendo junto a su prometida vestido como un príncipe. Él no me había visto. O peor, me había visto y decidió no hacerlo. Apreté el bolso contra el regazo. No iba a derramar una sola lágrima. No allí. No por ellos.
porque algo me decía que aquella no era la última humillación del día. Estaba a punto de servirme un poco de agua templada de una jarra olvidada en mi mesa cuando escuché mi nombre. No en voz baja, no en tono afectuoso. Fue un grito seco como un portazo en mitad de una misa. No la enfoques. Esa vieja no puede salir en mis fotos. La voz era de Jimena, la novia. Giré la cabeza y la vi de pie junto a la fotógrafa. Llevaba un vestido marfil que se fundía con el decorado y una expresión de rabia que contrastaba con la música dulce que llenaba el aire. Todos voltearon a mirar. Incluso Damián. Nuestros ojos se cruzaron. Por un segundo creí que vendría hacia mí, que pondría orden, que la defendería como cuando era niño y alguien me faltaba al respeto en el mercado. Pero no. Damián simplemente giró el rostro, como si no me hubiera visto nunca. No sé cómo seguir respirando. Me puse de pie sin apuro y me acerqué al pasillo central. Sabía que Isis, mi nieta, saldría pronto con los aros en una bandejita de madera. Solo quería verla caminar. Quería grabar en la memoria ese instante, aunque fuese desde lejos. Pero antes de poder avanzar más de 3 pasos, un camarero se cruzó con su bandeja. Luego otra mujer, al parecer parte del equipo de organización, me bloqueó con una sonrisa tiesa y me dijo: «Lo siento, señora, por aquí no se puede pasar». Me giré. Volví sobre mis pasos, pero antes de regresar a mi rincón de basura, pasé junto a una mesa decorativa con fotos enmarcadas. Eran retratos familiares de distintos momentos de la vida de Damián, su graduación, su primer coche, un viaje a la costa. En una de las imágenes lo vi a él, a Jimena y a Alonso, mi difunto esposo. La fotografía era antigua, de cuando Isis apenas era un bebé, pero algo no cuadraba. Había espacio a la izquierda, una sombra cortada, una mano que sostenía la de Damián. Mi mano. Habían recortado la imagen, me habían borrado. Ni en los recuerdos me permitían existir. Apreté los labios y me alejé. El zumbido del generador no era lo único que hacía ruido dentro de mí. No pasó mucho tiempo desde que regresé a mi asiento. El sol empezaba a bajar y la sombra del generador se alargaba como si también quisiera alejarse de mí. Intentaba mantener la espalda recta, las manos quietas sobre el regazo, cuando se acercó una mujer con auriculares, carpeta en mano y mirada de costumbre profesional. «Disculpe, ¿podría retirarse de esta área? Usted no figura en la lista oficial». Su voz era suave, casi amable, pero lo que decía no dejaba margen a la dignidad. La miré sin decir nada. La entendí perfectamente. Esa frase tan limpia y medida era solo una versión elegante de «aquí no la quieren». No pregunté nada, no discutí. No tenía fuerzas para enfrentar a una mujer que solo hacía su trabajo. Así que asentí despacio, tomé mi bolso del suelo y me levanté asegurándome de no dejar ni una arruga en la silla. Caminé hacia la salida por donde había entrado horas antes. Nadie me detuvo. Nadie me miró. Nadie notó que esa mujer a la que hacían a un lado sin nombre era la madre del novio. Fuera del salón principal, junto al jardín lateral, había un banco de piedra bajo un árbol bajo. Me senté allí. La música aún se escuchaba atenuada por las paredes y los aplausos. Desde donde estaba, podía ver parte del patio trasero, donde los invitados tomaban fotos con la pareja. Vi a Damián, su espalda recta, su sonrisa grande. Jimena a su lado posando como reina de revista, y los padres de ella abrazados a él, brindando con copas altas, riendo como si fueran de sangre. Yo, nada. Ni una mirada, ni una señal, ni siquiera una sombra de incomodidad. Me pregunté cuándo había comenzado a desaparecer para él, si fue el día que murió Alonso, si fue cuando se fue a estudiar fuera y dejó de llamarme, o tal vez cuando conoció a esa mujer que le enseñó a avergonzarse de mí. Pero entonces, un zumbido distinto interrumpió mis pensamientos. Un avión privado descendía en la pista de la finca. No era parte del programa. Nadie parecía esperarlo. El zumbido en el aire creció hasta convertirse en un rugido imponente. No era el típico sonido de una avioneta turística. Era más profundo, más elegante. Todos los asistentes empezaron a mirar al cielo, algunos con curiosidad, otros con fastidio por la interrupción.
La pista contigua a la finca, que hasta ese momento parecía un simple lujo paisajístico, cobró vida. El jet privado descendió con una precisión casi teatral. Las copas dejaron de chocar. Las conversaciones se apagaron. Incluso la música se detuvo por unos segundos. Desde la entrada principal apareció un Rolls Royce negro escoltado por 2 todoterrenos grises. Se movían como si conocieran el terreno sin perder tiempo. El coche se detuvo justo frente al jardín lateral a escasos metros del banco, donde yo seguía sentada invisibilizada. El chofer se bajó, caminó con celeridad hasta la puerta trasera y la abrió. Y entonces, como si saliera de otro mundo, apareció Alonso Narezo. Llevaba un traje azul noche perfectamente entallado, camisa blanca, sin una sola arruga, zapatos lustrados que no habían pisado una mota de polvo. Ningún accesorio, ninguna sonrisa. Solo su presencia severa, elegante, segura. No saludó a nadie. No giró hacia los camarógrafos ni hacia los novios que ahora lo observaban paralizados. No hubo gestos teatrales. Caminó derecho hacia mí. El corazón me retumbaba en el pecho. Lo reconocí de inmediato, aunque hacía más de 20 años que no nos cruzábamos palabra. Alonso, el socio silencioso de mi difunto esposo. El mismo que nunca aceptó que Damián lo echara de la empresa tras mi viudez. El mismo que desapareció del mapa hasta ahora. Cuando se detuvo frente a mí, no dijo nada. Me extendió la mano con una firmeza solemne, como si estuviéramos en una junta de accionistas, no en una boda. Yo levanté la vista. Todos nos miraban. Tomé su mano. Y por primera vez en toda la tarde, sentí que yo también podía sostenerme en pie. Entonces Alonso se volvió hacia la multitud y con voz clara dijo una sola frase que congeló el ambiente. La señora Argelina no está sola, está conmigo. El silencio tras las palabras de Alonso fue absoluto. Las copas dejaron de tintinear y las risas artificiales que aún sobrevivían a la tensión se apagaron como una vela en tormenta. Acompáñame, me dijo con suavidad, mientras sus ojos escaneaban cada rostro, cada reacción. Caminamos juntos por el sendero de piedra que conducía al edificio principal. La organizadora que antes me había pedido que me retirara bajó la mirada al vernos pasar. Jimena, rígida junto al arco floral, intentó sonreír para las cámaras que aún grababan, pero la mueca se le quebró en cuanto Alonso se detuvo frente a los novios. Damián, Jimena dijo con voz templada. No esperaba encontrarme con una recepción tan simbólica. Mi hijo no respondió. La mandíbula le temblaba, pero el orgullo lo mantenía inmóvil. Alonso sacó de su chaqueta un sobre grueso y lo levantó a la vista de todos. Esta finca no es vuestra, nunca lo fue. Hace 8 años la señora Argelina firmó un acuerdo de cesión temporal para proteger el patrimonio de su familia tras la muerte de su esposo. Yo fui el custodio legal de ese contrato y ha llegado el momento de cumplirlo. Jimena dio un paso al frente. ¿De qué estás hablando? Nosotros compramos esta propiedad. Damián lo gestionó todo. Él gestionó una fachada, respondió Alonso sin alterar el tono. El contrato estipulaba que si en algún momento se utilizaba este lugar para fines ajenos a la voluntad de su propietaria original, los derechos revertirían de inmediato. Hoy, al excluir a Argelina de esta celebración, se ha incumplido esa cláusula. Damián se llevó una mano a la cabeza. Esto no puede ser. Oh, sí puede, porque nunca vendisteis esta finca, solo la tuvisteis prestada. Alonso me miró. ¿Quieres que ejecutemos el contrato ahora o prefieres darles la opción de disculparse y abandonar el terreno por su propia voluntad? Y por primera vez sentí el peso del silencio ajeno girarse a mi favor. Mi voz salió firme. Actívalo, Alonso, hazlo ahora. La copa de cristal temblaba entre los dedos de Jimena. Su vestido de encaje resplandecía bajo los focos y su sonrisa tan ensayada, tan vacía, parecía tallada en hielo. Sostenía el micrófono como un trofeo girándose hacia los invitados. Y por eso quiero agradecer a todos por estar aquí, por formar parte de este día que marca el inicio de nuestra vida juntos. En ese instante, el sonido de pasos resonó en el silencio expectante.
Alonso subió al estrado con una firmeza imperturbable, interrumpiendo el discurso. Jimena parpadeó molesta. «Señoras y señores», dijo Alonso alzando la voz con autoridad. «Lamento interrumpir, pero debo hacer un anuncio importante antes de que este evento continúe». Jimena bajó el micrófono, fulminándolo con la mirada. «¿Qué estás haciendo? ¿Cumpliendo mi deber legal?», respondió mostrándole el documento sellado. «Esta finca pertenece legalmente a la señora Argelina Carrión. El evento que ustedes celebran carece de permiso del titular. Por lo tanto, está en condición de ser interrumpido o clausurado». Un murmullo se extendió como pólvora. Los camareros se detuvieron en seco. Algunos invitados se levantaron. El rostro de Damián perdió el poco color que le quedaba. Jimena explotó. «¿Qué broma es esta? Esto es una boda. Mi boda». Yo avancé despacio entre los bancos decorados. Mis pasos eran suaves, pero cada uno llevaba el peso de años silenciados. Subí al estrado, me coloqué junto a Alonso y le pedí el micrófono. «No he venido a vengarme», dije, sin levantar la voz. «He venido a ver si aún quedaba algo de amor. Pero desde que pisé esta finca, he sido tratada como una intrusa, como una carga». Jimena apretaba los labios. Damián ni siquiera podía sostenerme la mirada. «Y si mi presencia mancha las fotos, entonces será la única mancha honesta en este día». Hubo un silencio denso. Algunos bajaron la vista. Otros me miraban por primera vez. Me giré hacia Alonso. «Procede». Él asintió. Una señal. 3 hombres entraron por el portón principal con carpetas en mano. La música cesó por completo. Respiré hondo. El micrófono seguía en mi mano, aunque ahora pesaba distinto. Me giré hacia el altar improvisado decorado con flores blancas que contrastaban con la verdad que acababa de florecer. Los rostros frente a mí eran una mezcla de sorpresa e incomodidad, y en algunos casos alivio. Esta ceremonia, dije con la voz firme y clara, queda anulada. No permito que mi legado se celebre entre mentiras, exclusiones y desprecio. Nadie se atrevió a interrumpirme. Jimena intentó adelantarse, pero tropezó con la alfombra del escenario. Damián seguía inmóvil como una estatua que acababa de comprender que el pedestal no era suyo. «He trabajado toda mi vida para construir algo digno», continué. «Esta tierra no se regaló con afecto, se entregó con esperanza. Y esa esperanza fue traicionada. Una pareja mayor recogió sus cosas, luego otra. Algunos se miraban entre sí incómodos. Los murmullos se convirtieron en movimiento. En menos de 5 minutos la mitad del jardín quedó medio vacío. Jimena gritaba algo en voz baja, discutiendo con su madre. Damián bajó del altar. Quiso acercarse, pero se detuvo al ver a Alonso junto a mí, como si su propia cobardía le impidiera dar el paso. Y entonces la vi, entre las piernas de los adultos, sorteando bandejas de camareros, corriendo con sus zapatillas doradas y su vestido de tul, venía Isis. «Abuela». Me agaché justo a tiempo para recibir su abrazo. Se aferró a mi cuello, como si hubiera esperado años para hacerlo. «Fui yo», susurró, pegando sus labios a mi oído. «Fui yo quien pidió el billete. Le dije a Alonso que lo mandara. Yo quería que vinieras». Mis ojos se llenaron de lágrimas. La apreté fuerte contra mi pecho. Una niña de 7 años había comprendido lo que los adultos habían olvidado. El amor no se borra de una lista ni se oculta detrás de una mesa de basura. La levanté en brazos temblando un poco. «Gracias, pequeña», murmuré. «Has salvado más que una boda hoy». Y mientras la sostenía supe que había llegado el momento de enfrentar a mi hijo con todo lo que nunca se atrevió a escuchar. El silencio de la finca ya no dolía. Era un silencio distinto, uno que permitía respirar. Caminé entre las hileras de viñas aún jóvenes, con los dedos rozando las hojas verdes. Habían sido días de decisiones, de papeles firmados, de ausencias que ya no pesaban. Damián no volvió a llamar. Jimena tampoco, y para mi sorpresa no los eché de menos. Decidí que esta tierra no volvería a ser escenario de exclusión. Con Alonso a mi lado, propusimos algo más grande que cualquier banquete, un refugio para mujeres como yo.
mujeres que lo dieron todo y al final fueron borradas de las fotos familiares. Mujeres que hablaron cuando no debían o que callaron demasiado tiempo. Mujeres invisibles, sí, pero no rotas. El ala este de la finca fue remodelada. Pusimos un comedor común, habitaciones con luz natural, una biblioteca y un pequeño taller para manualidades. Quería que cada rincón hablara de dignidad. Alonso se encargó de la parte legal y financiera sin protagonismo. Él sabía cuándo estar y cuándo apartarse con respeto. Isis venía cada sábado. Se paseaba por la cocina como si fuera suya, se sentaba conmigo a pintar o ayudaba a una residente a usar el móvil. Tenía una forma de mirar que sanaba. A veces me hablaba de su colegio, de los silencios en casa, de cómo Jimena la reñía por mencionarme. Yo le respondía con cuentos. Cuentos donde las niñas salvaban reinos sin necesidad de permiso. Una mañana una de las mujeres Pilar me tomó la mano. Gracias, Argelina. Aquí he vuelto a recordar mi nombre. Me conmovió. No por la frase, sino por la voz firme con la que lo dijo, como si se reconociera por fin en el espejo, como si supiera que su historia aún importaba. Las flores que adornaban ahora la entrada no eran orquídeas importadas, sino lavandas plantadas por las residentes. Perfume modesto pero real, como nuestras vidas. Me senté en el porche con Isis a mi lado. El viento movía su cabello y ella, sin dejar de mirar el viñedo, susurró: ¿Y ahora qué hacemos, abuela? Sonreí, porque lo sabía, porque ya era hora. La tarde caía sobre la finca con una luz suave, como si el sol mismo respetara el momento. Las residentes del viñedo, algunas con bastones, otras del brazo de Isis, se acomodaban en un pequeño círculo bajo la higuera centenaria. No había fotógrafos, ni orquestas, ni discursos preparados. Solo la verdad. Y el deseo de nombrarla. Alonso, con su sobriedad habitual, alzó su copa. Su voz, sin necesidad de imponerse, se escuchó con claridad entre los murmullos del viento. A la única mujer que supo lo que significa amar esta tierra sin pedir nada a cambio. A quien no solo heredó hectáreas, sino la dignidad de las que vinieron antes. Por Carmen Carrión y por su hija, el aplauso fue espontáneo, emocionado, limpio. Yo me llevé las manos al pecho cuando él me entregó el pergamino. Viñedo Carmen Carrión decía: no mi nombre, no mi imagen. El de mi madre, la mujer que, con manos endurecidas por la cosecha y el alma trenzada de paciencia, me enseñó que lo valioso nunca se grita, se cultiva. Apreté el documento como si fuera un abrazo que había esperado toda la vida. Sentí a Carmen en mi espalda erguida observando. Y no lloré por nostalgia. Lloré por justicia. Isis se acercó con una ramita de lavanda. Me la colocó en el cabello sin decir palabra. Supo que no hacía falta. Damián y Jimena no estaban. Nadie preguntó por ellos. Su ausencia ya no pesaba. Se habían autoexiliado de algo más grande que una celebración de la memoria. Porque heredar no es recibir, es recordar. Y ellos eligieron olvidar. Las mujeres del viñedo brindaron conmigo. Algunas lloraron, otras reían. Pilar recitó un poema de su juventud. Y por primera vez el eco que salía de aquellas paredes no era el de la soledad, sino el de una comunidad que volvía a creer. Al caer la noche encendimos faroles entre las vides. El aire olía a tierra mojada y futuro. Me senté junto al olivo más antiguo y mientras Isis me apoyaba la cabeza en el hombro, supe que no quedaba nada por recuperar. Solo quedaba crecer.